Hola, deseo presentarles mi libro Historia Global del Cristianismo. Se trata de un libro de texto sobre la historia del testimonio cristiano a nivel global, pero con un enfoque latinoamericano. Este libro está escrito desde América Latina y para América Latina, y esto es de gran valor, ya que la mayoría de los libros de texto sobre el tema son traducciones de obras escritas en inglés en los Estados Unidos y hace ya algunos cuantos años atrás. Además, no todos estos materiales fueron escritos por historiadores profesionales. ¿Cuándo comienza la historia del cristianismo? Para responder a esta pregunta fundamental para nuestro estudio, es necesario primero procurar definir qué entendemos por cristianismo. En nuestro idioma, todos los movimientos, filosofías, religiones, ideologías, tendencias políticas y otras expresiones de la cultura son denominados con el agregado del sufijo ismo. Lo más importante en cada designación no es pues el sufijo, sino el vocablo prefijado, en nuestro caso, cristianismo. En este sentido, el cristianismo es nombrado como cualquier otra religión, budismo, judaísmo, islamismo, sintoísmo, taoísmo, etc., pero su singularidad consiste en que lleva el nombre de su fundador, Jesucristo. Según el Nuevo Testamento, la vida y el ministerio de Jesús de Nazaret marcan el comienzo de este nuevo y revolucionario movimiento religioso que habría de tener un impacto profundo sobre el desarrollo de toda la humanidad. Es en Él, es en Cristo, que según el testimonio de los apóstoles se cumplieron las escrituras proféticas del Antiguo Testamento. Es en Él que sus primeros seguidores vieron la manifestación encarnada de Dios mismo, de Dios con nosotros, Emmanuel. Siendo Dios, Él se hizo ser humano para, como tal, llevar los pecados de toda la humanidad y redimirnos, derramando su vida en la cruz. Condenado como un criminal cualquiera y especialmente como un sedicioso, fue crucificado por Poncio Pilato a pedido del liderazgo religioso judío y el clamor de todo el pueblo de Jerusalén. Su muerte confirmó el sentido de su nombre de pila, Jesús, que significa Salvador o Libertador. No obstante, él pretendía ser el enviado de Dios para ser el rey de un reino que trasciende el tiempo y el espacio, el reino de Dios. Este rey de reyes y señor de señores se presentó de modo humilde como el Hijo del Hombre y declaró que no vino al mundo para que se le sirva, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso no era un rey coronado, sino un rey ungido. Precisamente el nombre con el que llegó a ser conocido significa eso, Cristo. Sus primeros seguidores aceptaron como ciertos estos hechos y significados que fueron confirmados con la abundancia de milagros, señales, prodigios y maravillas obrados por Jesús a favor de los más necesitados. Por todo lo que vieron y oyeron en su relación personal con Él, llegaron a creer que habían encontrado al Mesías que los judíos esperaban con tanta ansiedad para verse liberados de toda opresión, injusticia y atropellos. En la persona y acciones de Jesús, los actores de las páginas del Nuevo Testamento afirmaron su testimonio de haber encontrado al Mesías, o sea, al Cristo. Al comienzo, los seguidores de Jesucristo, que es un nombre compuesto, que significa Salvador ungido, se consideraban tan judíos como cualquiera de sus vecinos. La única diferencia más destacada era que consideraban como cumplidas en Jesús las profecías que anticipaban la venida de un Mesías redentor. Ellos aceptaron a Jesús como tal,
y lo siguieron, haciendo de este el eje de su primer mensaje al mundo. Después de la muerte de Jesús y su resurrección, según el testimonio de sus seguidores, comenzaron a aparecer diferencias más notorias con el judaísmo oficial, especialmente el centrado en el templo de Jerusalén. Es así como los seguidores de Jesús de Nazaret pasaron a ser conocidos como los del camino, y su movimiento recibió el nombre de El Camino. Quienes se adherían al seguimiento de Jesús, el Cristo, eran simplemente conocidos como discípulos. Poco a poco estos seguidores de Jesucristo fueron adquiriendo una identidad y características propias que los diferenciaron más claramente del judaísmo oficial y del desarrollado en las sinagogas, especialmente en la diáspora. Cuando los judíos se dieron cuenta de estas diferencias insalvables con la posición teológica de los discípulos de Jesús, comenzaron a considerarlos como una herejía y una secta del judaísmo. En Antioquía de Siria, pocos años después de la ascensión del Señor Jesús, se formó una iglesia o asamblea de discípulos o seguidores de Jesús el Cristo. Entre ellos predominaba el elemento gentil, es decir, personas que no eran judías y que hablaban el griego como lengua madre. El libro de los Hechos, en el capítulo 11, nos informa que fue en aquella ciudad donde se comenzó a nombrar a los del camino como cristianos. Este es el nombre que ha continuado en uso a través de los siglos. Algunos estudiosos han señalado al apóstol Pablo como el verdadero artífice y fundador del cristianismo, pero en sus propios escritos, Pablo, o como se llamaba Saulo de Tarso, se reconoce esclavo o siervo de Jesucristo y apóstol o enviado suyo. En un caso utiliza ambas expresiones como Pablo, siervo de Dios, y apóstol de Jesucristo. A su vez, Pablo se consideraba un miembro legítimo del judaísmo, pero de un judaísmo que ya no esperaba al Mesías, sino que lo proclamaba como venido y como que había cumplido su obra liberadora y que ahora invitaba a toda la humanidad sin distinción alguna a seguirlo y reconocerlo como Rey y Señor. De hecho, su anhelo más profundo era que sus hermanos judíos reconocieran a Jesús como el Cristo, tal como lo estaban haciendo los gentiles, a quienes les anunciaba el evangelio cristiano. Así pues, parece que para Pablo, Pedro, Juan y otros escritores cristianos tempranos, no había tal cosa como el surgimiento de una religión nueva, en este caso el cristianismo, sino solo y nada menos que un judaísmo llegado a su plenitud de sentido y cumplimiento. Es por esto que para comprender al cristianismo desde el punto de vista histórico, es necesario plantearse una prehistoria del cristianismo, es decir, considerar sus antecedentes histórico-teológicos en el judaísmo. Es a partir de esta consideración que se inicia el proceso histórico que se presenta en la primera parte de este libro sobre el desarrollo del testimonio cristiano en sus primeros 500 años. Esta primera parte consta de 4 unidades de estudio. En la primera unidad se considera la expansión del testimonio cristiano en el ámbito del Imperio Romano. La segunda unidad presta atención al mismo fenómeno, pero fuera de las fronteras del Imperio Romano. La tercera parte se concentra en el análisis del desarrollo del cristianismo en torno a Constantinopla y el Imperio Bizantino.
La última unidad de esta primera parte repasa los primeros problemas a los que tuvo que hacer frente el cristianismo durante los primeros 5 siglos de su existencia y cómo se intentó resolver cada una de estos problemas, dificultades que se plantearon. Vamos a ver cada una de estas 4 unidades con un poco más de detalle. La unidad 1 lleva por título El cristianismo en el Imperio Romano. Esta unidad es una síntesis de la historia del cristianismo desde sus orígenes hasta el siglo VI, en el ámbito de lo que se conoció como el Imperio Romano, pero con una perspectiva global. Se pone énfasis en el surgimiento y desarrollo del testimonio cristiano, mayormente en el mundo greco-romano. Se presta atención a los eventos y movimientos principales, los personajes más importantes, los documentos fundamentales y algunas de las tendencias teológicas más destacadas. El conocimiento de la historia del cristianismo de los primeros siglos es básico para una comprensión del testimonio y la vida de la Iglesia hoy. Muchas de nuestras creencias y prácticas actuales son productos de aquellos siglos fundacionales. Mediante el estudio de la enseñanza y práctica de los primeros cristianos, los estudiantes y lectores pueden aprender a apreciar a la Iglesia temprana y a comprometerse con la misión que el Señor nos ha confiado. Todo el Nuevo Testamento señala el hecho del esparcimiento del cristianismo por todo el mundo como una meta que debe cumplirse en la historia. Cada uno de los 4 evangelios termina con un claro mandato dado por Jesús en este sentido. El libro de los Hechos de los Apóstoles tiene como propósito narrar los acontecimientos de ese programa desde el comienzo en Jerusalén hasta lo último de la tierra. El resto de la literatura del Nuevo Testamento consiste en cartas de los misioneros a las jóvenes iglesias del mundo mediterráneo con cuya fundación estaban relacionados. Por estos documentos sabemos que los primeros cristianos estaban firmemente convencidos que su religión era las buenas nuevas para todas las personas. Es posible que ante esta pretensión muchos de los que oían su prédica se hayan reído. Al fin y al cabo, en comparación con los grandes movimientos filosóficos y los cultos practicados por las mayorías, el cristianismo no parecía otra cosa que una superstición inexplicable y peligrosa que alentaba contra el orden institucional. Su origen era dudoso y los contenidos históricos de su fe resultaban no solo paradójicos, sino inaceptables para la cosmovisión dominante en aquel entonces. Además, ¿qué valor o influencia podía tener una secta judía nacida en un rincón tan oscuro del mundo como era Palestina? La unidad 2 lleva por título El cristianismo más allá del Imperio Romano. Hacia fines del segundo siglo el cristianismo se había difundido por casi todo el mundo mediterráneo. Se encontraba bien establecido en el norte de África, en Galia y en España. Es probable que para esta época haya alcanzado las Islas Británicas. Hacia el sudoeste se estaba esparciendo a lo largo de las márgenes africana y árabe del Mar Rojo. Hacia el este del imperio había conquistado la pequeña ciudad-estado de Edesa y desde allí se estaba extendiendo hacia el norte, llegando a Armenia y hacia el este iba penetrando en Persia y aún más allá dirigiéndose hacia el Asia central. En este tiempo, Tertuliano de Cartago decía: somos apenas de ayer y hemos llenado todo lugar entre ustedes. Ciudades, islas, fortalezas, pueblos, mercados y los mismos campamentos, tribus, compañías, palacios, senado, foro. No les hemos dejado nada sino los templos de sus dioses. Para fines del siglo III el cristianismo se había establecido fuertemente en muchas partes del Imperio Romano, a pesar de la persecución. Y seguía avanzando firmemente fuera del mismo, especialmente en Mesopotamia.
Para comienzos del siglo IV estaba ganando a Etiopía, donde desde el rey hasta el último vasallo confesaban la fe de Cristo. Hacia el año 350 la expansión del cristianismo resultaba notable. Primero, el cristianismo era todavía una religión predominantemente oriental, ya que su fuerza más grande en este tiempo estaba en Armenia, fuera del Imperio Romano, en Asia Menor y en el extremo oriental de Europa, en la nueva capital del Imperio Romano, que por entonces era Constantinopla. Generalmente se concibe al cristianismo como una religión europea y casi exclusivamente occidental. La historia no apoya este concepto. Por supuesto, el cristianismo era muy fuerte en el mundo mediterráneo y allí habría de avanzar a pasos agigantados, especialmente a partir del momento en que comenzó a contar con el favor imperial. Pero no debemos pasar por alto el hecho del floreciente desarrollo del cristianismo en la frontera oriental del imperio y más allá de ella. Segundo, en África, además de los puntos fuertes del litoral norteño, en Numidia, Cirenaica y el delta y valle del río Nilo, el cristianismo iba penetrando paulatinamente por las riberas del Mar Rojo hasta entrar y conquistar Abisinia en este periodo. El desarrollo del cristianismo en el norte de África fue muy significativo, ya que de allí salieron algunos de los teólogos cristianos más destacados de este periodo, como Tertuliano de Cartago, Cipriano de Cartago y Agustín de Hipona. La unidad 3 lleva por título El cristianismo en el Imperio Bizantino. La historiografía cristiana tradicional no ha prestado mucha atención al desarrollo del cristianismo bizantino y cuando lo ha hecho ha sido generalmente en relación con los desarrollos en el mundo romano occidental. Para nosotros en América Latina el cristianismo bizantino nos resulta casi totalmente desconocido y en buena medida esto es debido a que las iglesias que lo representan en la actualidad no han tenido una gran visibilidad en la mayor parte de los países latinoamericanos. De manera particular hay un desconocimiento bastante generalizado de la historia y desarrollo, teología y prácticas de esta forma de ser cristiano. No obstante, este es el cristianismo sostenido por pueblos que hoy tienen una gran relevancia. Griegos, rusos, búlgaros, macedonios, serbios, rumanos, eslavos, ucranianos e incluso algunos árabes, polacos, fineses y albanos. A la ignorancia del cristianismo bizantino se agregan los prejuicios y malos entendidos que a lo largo de los siglos se han ido desarrollando entre las iglesias de Occidente y Oriente. Es posible que si el movimiento cristiano occidental no se hubiese separado de su contraparte oriental en el año 1054, no se hubiese producido la segunda división de la cristiandad con la Reforma en el siglo XVI. Tanto la iglesia en Occidente como la iglesia en Oriente hubiesen podido evitar muchos de sus propios conflictos de haberse entendido mejor entre ellas. El mundo cristiano greco-romano era muy cosmopolita. Sin embargo, su diversidad no creaba división. Un obispo tan distinguido como Ireneo, procedente de Esmirna, en Asia Menor, y formado por Policarpo, terminó siendo o sirviendo como obispo de Lyon, en Francia. De modo que hasta comienzos del siglo IV casi no tiene sentido hablar de cristianos orientales y occidentales. Los cristianos eran bien conscientes no de ser occidentales u orientales, sino simplemente cristianos. Y como tales, extranjeros y residentes, peregrinos en este mundo. La iglesia consistía de creyentes reunidos en torno a los obispos en los pueblos y ciudades del mundo romano.
Con el correr del tiempo, como se vio, algunas sedes episcopales fueron creciendo en su prestigio y se fueron estableciendo zonas de influencia. Estos obispos, a su vez, comenzaron a competir unos con otros hasta que en Occidente el obispo de Roma pretendió una posición por encima de los demás y entró en conflicto, especialmente con el patriarca de Constantinopla. Para fines del siglo IV, y a lo largo del siglo V ya se puede hablar con propiedad de iglesias orientales y occidentales, si bien se seguía pensando en una sola iglesia, santa, católica y apostólica. No obstante, hacia mediados del siglo V la comunión entre latinos y griegos se rompió debido a disputas teológicas, mayormente relacionadas con las naturalezas divina y humana de Jesús. La brecha se amplió todavía más por causas de orden político. Con Agustín de Hipona, la Iglesia latina desarrolló una teología típicamente occidental. Algo similar ocurrió en Oriente con la teología desarrollada por Basilio de Cesarea, Gregorio de Nisa, Gregorio de Nacianzo. Con ellos se establecieron los lineamientos principales que caracterizaron a la teología cristiana oriental. De este modo, la teología occidental se caracterizó por enfatizar más los aspectos disciplinarios y prácticos, mientras que la oriental fue más especulativa y mística. La Iglesia católica en Occidente resultó ser más legalista, realista y pragmática, prestando mucha atención al estado del ser humano delante de Dios. Por el contrario, en Oriente, las iglesias fueron más místicas e idealistas, colocando el énfasis en el misterio de Dios. Las diferencias se hicieron también agudas en cuanto al carácter del gobierno y el manejo del poder. El sistema de Oriente consistía en una administración y gobierno basado sobre la ausencia de libertad y participación popular. El emperador pasó a ser un princeps, como era en Roma, y se convirtió en un dominus, es decir, en un señor absoluto, con un estado cortesano, con ceremonias orientales, con eunucos y una pompa desconocida en Occidente. Un helenismo orientalizado fue poco a poco tornando más rígidos los estamentos sociales, limitando la autonomía de las ciudades y creando organizaciones jerárquicas que intervenían en todos los asuntos cotidianos y minúsculos. La Iglesia misma se fue tornando cada vez menos democrática y su liderazgo más absoluto y divinizado, con una actitud puramente especulativa y contemplativa, situada por encima de la magia sacramental de los niveles inferiores. Fue también durante el siglo V que se produjo una fractura en el cristianismo de Oriente entre lo que podía llamarse la ortodoxia oriental y las iglesias orientales. Esto se debió a la difusión del monofisismo y su adopción por parte de iglesias en Egipto, Abisinia, Siria y Armenia. Para la segunda mitad de ese siglo, la cristiandad estaba dividida teológicamente en tres ramas más importantes: las iglesias occidentales, católicas, las iglesias griegas y ortodoxas y las iglesias orientales. Las tres pretendiendo un origen apostólico y universalidad. La unidad 4 lleva por título Los problemas del cristianismo primitivo. Los cristianos del siglo XXI, que damos por sentadas las grandes doctrinas de la fe, no siempre somos conscientes de la larga lucha por la que tuvieron que pasar nuestros antepasados en los caminos del Señor para dejarnos la herencia maravillosa de nuestra doctrina y vida cristianas. El pensamiento y la práctica de la Iglesia fueron madurando con el correr del tiempo a medida que los creyentes iban desplegando y formulando gradualmente las doctrinas implícitas en el Nuevo Testamento, conforme comprendían la revelación divina en su palabra y la aplicaban a sus circunstancias históricas. El desarrollo del pensamiento cristiano y la expresión doctrinal fue un largo proceso lógico y cronológico.
Fue un proceso lógico, pues las doctrinas se fueron desarrollando las unas a partir de las otras. Y este proceso es cronológico, puesto que esto ocurrió a lo largo del tiempo. Además, la fe y la vida cristiana se fueron modelando conforme las diversas y variadas experiencias que los creyentes fueron confrontando con el correr del tiempo. A cada nueva dificultad o desafío, los cristianos respondieron conforme su comprensión del actuar redentor de Dios, según lo percibían en sus propias vidas y relaciones. La teología y la ética cristiana son siempre el resultado de la experiencia cristiana bajo la guía del Espíritu Santo y en conformidad con el registro autoritativo de la revelación divina, que es la Biblia. En el deseo de predicar y vivir su fe en un lenguaje claro y comprensible, la Iglesia se vio forzada a definirse en torno a diversos problemas y para ello tuvo que reflexionar sobre su fe. Fuerzas hostiles que la atacaban desde afuera y filosofías sutiles que la minaron desde adentro obligaron a los cristianos a defender lo que entendían era la ortodoxia doctrinal y ética. Esto se dio ya desde una etapa bien temprana de su historia, incluso antes de que el Nuevo Testamento se hubiese terminado de componer o se hubiese cerrado el canon de las Escrituras. Así pues, desde bien temprano hubo intentos por declarar la fe según surgía la necesidad de hacerlo, y esta necesidad se dio en un orden lógico. Esto dio como resultado el desarrollo razonado de la doctrina a lo largo de líneas de pensamiento que han regido la fidelidad a la fe encomendada una vez por todas a los santos, como dice Judas en el versículo 3. El ideal cristiano de una iglesia inclusiva y una pronto se vio amenazado por las fuerzas disolventes de la división. La misma noche en que Jesús oró por la unidad de su iglesia, los discípulos estuvieron discutiendo sobre quién de ellos sería el primero. Y uno de los 12 se retiró para traicionar al Señor. Aún en la primera generación de cristianos, la iglesia se vio desgarrada por las disensiones. Los documentos neotestamentarios ofrecen numerosos testimonios de esa desgracia. Antes de terminar el primer siglo ya eran numerosos los motivos de discordia y las ocasiones de división que echaban por tierra con el ideal de una iglesia unida. En esta cuarta unidad se consideran algunos de los problemas más importantes, como dijimos, a los que el cristianismo de los primeros siglos tuvo que confrontar en relación con la base de su fe, sus doctrinas, sus prácticas y su manera de entender la vida cristiana y el servicio a Dios. Es así como se considera en primer lugar el problema de las Escrituras, considerando cuáles eran las Escrituras de los primeros cristianos, algunas herejías relacionadas con las mismas y la configuración del canon del Nuevo Testamento. En segundo lugar, se considera el problema del credo, atendiendo a la fe de los primeros cristianos, el conflicto con los judaizantes, la herejía de los gnósticos y la reacción cristiana a estos peligros de desviaciones doctrinales. En tercer lugar, se considera el problema de la ética, es decir, del surgimiento de movimientos que cuestionaban aspectos de la conducta cristiana o tenían un carácter disidente y que provocaron la reacción de la Iglesia. En cuarto lugar, se considera el problema de la eclesiología y se discute el proceso que llevó a un ministerio carismático a un ministerio triple, el desarrollo del episcopado monárquico y los factores que contribuyeron a la supremacía del obispo de Roma. En quinto lugar, se considera el problema de las controversias teológicas a partir de la necesidad de elaborar una teología cristiana. Así se analizan las primeras controversias, las controversias trinitarias, las controversias cristológicas y la controversia pelagiana. En sexto lugar, se considera el problema de la mundanalidad, que dio lugar al surgimiento del movimiento monástico con los monjes del desierto, el monasticismo oriental y el monasticismo occidental. Y por último se considera el problema de la ideología, estudiando la unión de la Iglesia y el Estado y el concepto de cristiandad. Te desafío
a acompañarme en el estudio y la lectura de nuestro libro de texto, Historia Global del Cristianismo.